Hola querido equipo, arriba los corazones. Comienza aquí el primero de los vídeos que vamos a dedicar a otra unidad sintáctica muy relacionada con los sintagmas. Los grupos de sintagmas. Los grupos. Y en este vídeo nos vamos a ocupar de la caracterización, qué es eso del grupo de sintagmas y de su estructura fundamental. Vamos a ello. Estoy seguro que cuando habéis dividido en sintagmas os habéis percatado de que algunos sintagmas se relacionaban entre sí más íntimamente, vamos a utilizar esta expresión, de manera más directa que con respecto a otros sintagmas. Podemos decirlo también de otra manera, que algunos sintagmas se podían interpretar como un complemento informativo, como un añadido de algún otro sintagma, con el que obviamente mantenían una relación más directa que con respecto al resto de sintagmas de la frase. Bien, esto que estamos comentando vamos a analizarlo de manera más detenida partiendo de nuestra ya legendaria frase: el hijo de mi vecino tiene un coche nuevo. Frase que habíamos dividido en sus correspondientes sintagmas de la siguiente manera: el hijo de mi vecino tiene un coche nuevo, que aquí representamos distinguiendo el núcleo correspondiente a cada uno de los sintagmas, el núcleo significativo y los índices en el caso de que apareciera. Bien, si nosotros nos preguntáramos de qué manera podríamos agrupar estos sintagmas, qué sintagmas tienen entre sí una relación más estrecha, la sugerencia es que para responder a esta pregunta pasemos a analizar la frase partiendo del último sintagma. Así, por ejemplo, nuevo, ¿qué creéis vosotros? ¿Se refiere a un coche nuevo? ¿O se refiere a tiene nuevo? ¿O se refiere de mi vecino nuevo? ¿O se refiere a el hijo nuevo? Hombre, yo creo que está bastante claro, ¿verdad?, que nuevo se refiere a un coche. Quiere ello decir que los sintagmas un coche y nuevo forman una unidad desde el punto de vista del significado, y si lo analizáramos con más precisión, también podríamos decir que desde el punto de vista prosódico y de la entonación. Pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno que podría resultar a esta altura demasiado complejo o llevarnos demasiado tiempo. Baste por ahora concentrarnos en la cuestión del significado. Así que nuevo completa o es un significado que se añade al significado de un coche. Lo señalamos de esta manera y decimos que como hay más de un sintagma, lo que tenemos aquí es un grupo, obviamente un grupo de sintagmas. Eso es lo que quiere decir. Bien, un coche nuevo, a partir de ahora lo vamos a analizar como una unidad en la que distinguiremos un núcleo de significado principal, coche, al que se le ha añadido otro significado. En este caso, se nos dice cómo es el coche, ¿verdad? Pero, insisto, a efectos prácticos, desde el punto de vista del análisis sintáctico, un coche nuevo funciona a partir de ahora como una unidad. Lo podemos representar de esta manera. Es una unidad que está formada por la asociación, si utilizáramos la propiedad asociativa, por la asociación de dos significados, coche y nuevo. Bien, pues un coche nuevo como unidad, ya como grupo, es un significado que se añade a qué otro sintagma de los que hay aquí. ¿Qué os parece a vosotros? ¿El hijo de mi vecino un coche nuevo o tiene un coche nuevo? Pues claro que sí. Se trata de tiene un coche nuevo. Por lo tanto, tiene un coche nuevo forma una unidad. Y como son varios sintagmas, forman a su vez un grupo. Observad que se trata de un grupo formado por tres sintagmas en el cual distinguimos un sintagma al que se le ha sumado una unidad que es un coche nuevo. Podemos representarlo así, ¿verdad? Ahí lo que tenemos es un conjunto, una unidad que hemos representado por esta barra, formado por tiene más una unidad que a su vez está formada por la suma de coche y de nuevo. Y si pasamos al hijo de mi vecino,
pues creo que todos convendréis en que de mi vecino es un complemento de significado de hijo, nos dice de qué hijo se trata. Así que todo esto, como está formado por varios sintagmas, el hijo de mi vecino es efectivamente también un grupo, una asociación de significados y también una unidad prosódica que podemos representar de esta manera. Hijo más vecino. ¿Veis? Se produce una primera asociación de hijo más vecino y al significado resultante se le asocia otra unidad de significado formada por tiene más coche y nuevo. Bien, vamos a sintetizar lo que hemos estado comentando en la diapositiva anterior y vamos a tratar de representarlo de una manera un poquito más clara. Decíamos entonces que un coche nuevo es un grupo de sintagmas formado por un coche y nuevo. Estos dos sintagmas, este grupo de sintagmas, a su vez forman un grupo con tiene. Y luego decíamos que el hijo de mi vecino es un grupo de sintagmas formado por dos sintagmas, el hijo y de mi vecino. Definimos grupo o grupo de sintagmas es un conjunto de sintagmas que conforman una unidad. Ello quiere decir, desde el punto de vista del análisis sintáctico, que luego vamos a analizar este grupo como un único elemento, aunque luego dentro de ese elemento distingamos distintos componentes, pero lo vamos a analizar como un único elemento que desempeña determinada función dentro de la frase. Pasemos ahora a analizar la estructura del grupo. ¿Qué elementos lo componen y cómo los vamos a llamar? Bien, lo primero, partimos de los núcleos. Todos los sintagmas del grupo tienen núcleo, obviamente. En este grupo, por ejemplo, tenemos coche y nuevo. Nos vamos a preguntar cuál de esos núcleos es el núcleo principal, porque a partir de ahora ese va a ser el núcleo que vamos a señalar en nuestro análisis. Tenéis que pensar que si no vamos aligerando los símbolos que vamos utilizando en el análisis y vamos dando por supuestas ya algunas cosas, llegaría un momento en el que el análisis sería casi ilegible porque habríamos anotado tantas cosas que difícilmente entenderíamos lo que estamos poniendo allí, dificultaría la comprensión del análisis. Entonces, a partir de ahora nos vamos a centrar, en el caso de que nos encontremos en un grupo, sobre todo en el núcleo fundamental. Ese es el que vamos a denominar núcleo. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, entre coche y nuevo, ¿cuál creéis vosotros que es el núcleo principal? Es decir, ¿nuevo se refiere a coche? ¿Nos dice algo a propósito de coche? ¿O es coche el que dice algo a propósito de nuevo? Yo creo que nuevo nos dice cómo es el coche, ¿verdad? Por lo tanto, coche lo marcamos aquí como un núcleo principal. Nos vamos al siguiente grupo. En el siguiente grupo tenemos tiene un coche nuevo. Ya este grupo se ha convertido en un grupo asociado al sintagma tiene y forman a su vez un grupo mayor. Bien, de toda esta serie tiene un coche nuevo. ¿Cuál sería el núcleo principal de este grupo? Ya hemos descubierto el núcleo principal de este. Ahora queremos el núcleo principal de toda esta serie. Pues yo creo que un coche nuevo, porque ya hay que analizar todo esto como una unidad, un coche nuevo nos está diciendo qué es lo que tiene. Es algo que se añade a tiene. Por lo tanto, tiene es el núcleo principal de este grupo. ¿Veis? Este grupo, un coche nuevo, tiene su núcleo principal, tiene un coche nuevo, tiene su núcleo principal. Nos vamos a el hijo de mi vecino. ¿Qué creéis vosotros? ¿De mi vecino da información sobre el hijo o el hijo da información de mi vecino? ¿Nos dice de qué hijo se trata o de qué vecino se trata? Claro que sí. Se trata del hijo, ¿verdad? Hijo sería el núcleo fundamental de todo este grupo, el hijo de mi vecino. Vamos a seguir con nuestro análisis.
Lo que hemos visto hasta ahora es que en los grupos tenemos que distinguir el núcleo fundamental de los núcleos que se le añaden, por así decirlo, que van completando su información. Pero además de ello, tenemos otros elementos que no son núcleos. Son los índices, que ya sabéis que no aportan significado, no son sintagmas que añadan un significado al núcleo principal. Por lo tanto, vamos a delimitarlos también, vamos a diferenciarlos en nuestro análisis. Señalamos en primer lugar el núcleo principal de este grupo. El núcleo principal de este grupo es un núcleo nominal, se trata de un nombre. Por lo tanto, ¿cómo creéis que se va a llamar este grupo? Claro que sí, es un grupo nominal. Y en el grupo tiene un coche nuevo, hemos señalado como núcleo fundamental este, que es un núcleo verbal. ¿Cómo se llamará? ¿Qué tipo de grupo será tiene un coche nuevo? Pues si atendemos a su núcleo principal, este grupo será un grupo verbal. Es decir, un grupo que tiene como núcleo principal un verbo. En cuanto a los tipos de grupos, no os preocupéis por ahora porque volveremos sobre ello y lo analizaremos, lo estudiaremos con más detenimiento. Nos vamos a el hijo de mi vecino. Vemos que el núcleo principal es hijo. ¿Qué clase de palabra es hijo? Se trata de un núcleo nominal. Por lo tanto, este grupo, el hijo de mi vecino, va a ser un grupo nominal. Seguimos analizando. Un no sería núcleo, sabemos que es un índice, en este caso un índice determinante. ¿Pero qué pasa con nuevo? Nuevo no es un índice. Nuevo es un sintagma adjetivo, que tiene su núcleo de significado y que lo que hace es aportar un significado a coche, es decir, completa el significado de coche. Y como completa el significado de coche, lo vamos a llamar complemento. Cuando sigamos analizando, diremos que este complemento es un complemento del nombre, es decir, un complemento nominal. Pasamos al grupo tiene un coche nuevo. Fijaos, todo este grupo nominal es un significado que se le añade a tiene. Recordad, todo esto hay que analizarlo ya como una unidad. Y es un significado que se añade. Como es un significado que se añade, es también un complemento de tiene. Cada significado que vayamos añadiendo, es decir, cada sintagma o grupo de sintagmas que completen el significado de un núcleo principal, lo denominamos complemento. Así que ya podéis ver lo que vamos a poner o cómo vamos a anotar el grupo nominal, el hijo de mi vecino. El núcleo nominal principal es hijo y aquí tenemos un índice determinante que no aporta significación y como tal índice lo señalamos, pero de mi vecino sí que aporta significación. Es un complemento. Un sintagma, como tenemos aquí índice preposicional, es un sintagma preposicional que añade significado a hijo. Va a ser también un complemento del nombre, pero insisto que sobre eso, sobre los tipos de complementos, ya hablaremos más adelante. Ahora importa sobre todo la noción de complemento. Podemos seguir con nuestro análisis. Ya sabéis que mi vecino sería el término del sintagma preposicional. No lo anotamos aquí para no poner demasiados símbolos y que esto resulte confuso, ¿de acuerdo? Porque lo que nos importa sobre todo ahora es la noción de complemento. ¿Qué serán los complementos? Pues los complementos serán aquellos sintagmas o grupos de sintagmas que complementan a un núcleo principal, que añaden información, añaden significado a propósito de un núcleo principal, dentro de un grupo. Lo anotamos. Un grupo estaría formado siempre, necesariamente, por un núcleo principal. Siempre vamos a distinguir en el grupo el núcleo principal, al cual se refieren los índices que vayan apareciendo o los complementos que se vayan sumando. Y además, decíamos que el núcleo principal puede ir con o sin índices y además
seguro que va a tener como mínimo un sintagma complemento, porque si no, no sería grupo. Seguro que va a tener como mínimo un sintagma complemento, pero puede tener más de uno. Puede tener más de un complemento, más de un sintagma que se pueda analizar como complemento del mismo núcleo. Ya lo veremos más adelante. Bien, espero que esto haya quedado claro porque lo vamos a complicar un poquito más. Así que conviene estar atento, tan atento como mínimo como lo están aquí Snoopy y su amigo Emilio. Bien, decíamos entonces que todo grupo está formado por un núcleo principal y además tiene que haber un sintagma como mínimo o varios sintagmas. Le habíamos dado el nombre de complemento, pero esto hay que matizarlo un poco. Observamos el grupo un coche nuevo, efectivamente forma un grupo, nuevo se refiere a coche, son dos sintagmas, es un grupo. El sintagma principal, el núcleo del sintagma principal es coche, que es un núcleo nominal, esto por lo tanto es un grupo nominal. Un es un índice determinante y nuevo, nos centramos aquí, es un complemento. Fijaos que nuevo añade un significado a coche, un significado distinto. Es decir, coche y nuevo son dos nociones desde el punto de vista del significado distinto. Responde a la pregunta ¿cómo es el coche? ¿Cómo es el coche? Eso es. Se trata de un complemento, así que el núcleo principal, como hasta ahora hemos dicho, va acompañado por un sintagma o varios sintagmas que será un complemento o complementos. Pero hay un pequeño matiz que introduce. Fijaos, muchos coches nuevos forman también un grupo. Estaréis de acuerdo conmigo en que el núcleo principal es coches, por lo tanto, como es un núcleo nominal, tenemos un grupo nominal. Pero apreciad la diferencia entre muchos y coches. Nuevos responde a la pregunta ¿cómo es el coche? Y añade un significado, como hemos estado diciendo antes. Sin embargo, muchos no añaden ningún significado nuevo. Estamos hablando de los mismos coches. Lo único que hace es aludir a un incremento, a una cuantificación, a una cuestión, vamos a decirlo así, de cantidad relativa a coches, pero sin añadir significados nuevos. Sin añadir otro significado distinto a coche. Seguimos hablando de coches. En cambio, nuevo, si tú lo buscas en el diccionario, tiene una noción distinta a la de coche. Mientras que muchos lo que hace es aplicarse a otro significado, matizar, modificar otro significado. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que además del sintagma complemento puede ser que nos encontremos un tipo de sintagma que va efectivamente acompañando al núcleo principal, pero que no añade un significado, sino que lo que hace es matizar su significado, pues por ejemplo en cuanto a la cuantía, o por ejemplo podríamos decir estos coches, a diferencia de esos coches, pero fijaros que ni estos ni esos añaden ningún significado a coches, solamente lo que hacen es ubicarlos espacialmente en relación con el hablante. A esos los llamamos modificadores. Los modificadores van a ser fundamentalmente los adjetivos determinativos o cierto tipo de determinantes, depende cómo hayáis estudiado eso, y también los adverbios cuando van acompañando, por ejemplo, a un adjetivo o a otro adverbio. Pero bueno, sobre eso ya hablaremos. Lo que importa ahora es que precisemos entonces la estructura del grupo. El grupo está formado siempre por un núcleo principal, que es el que buscaremos en primer lugar. Y además tiene que ir acompañado para ser efectivamente grupo de otro sintagma o de varios sintagmas. Estos sintagmas serán o bien complementos, si añaden un significado distinto al núcleo principal, o bien modificador o modificadores, si lo que hacen es, valga la redundancia, modificar de alguna manera el significado del núcleo principal.